Ahí está. Bueno, como sabrán, estábamos con que empezaron a haber varias huelgas por parte de los trabajadores, de las agrupaciones, y la aparición de ideas socialistas, eh, las nuevas creaciones, los nuevos partidos como la UCR. Eh, Cuando asume Roca su segunda presidencia, en el 89, si no me equivoco, se encuentra también con un país revuelto por estas nuevas ideas que llegan. Aparte empieza a aparecer el anarquismo, eh, que según él establecía que venían de parte de los inmigrantes. Por lo tanto, va a establecer la ley de residencia, va a sancionar la ley de residencia, en la que va a permitir expulsar del país a todo extranjero que su conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público. Eh, por lo tanto, va a empezar a legalizar lo que serían las represiones a todos estos grupos. Eh, por lo tanto, entre todos estos problemas, eh, va a aparecer tiempo después López, hay que ver, Sáenz Peña, a, a dejar participar un poco más a los grupos, más allá de que antes de Sáenz Peña permitieron permitieron que participen de las elecciones a los grupos socialistas, eh, dentro de todo lo que es ese grupo conservador. Pero recién es con Sáenz Peña que empieza la sanción a la sanción de una ley electoral gratuita, gratuita pública, eh, ay, no me sale la palabra, eh, ah, se va a dar una reforma electoral donde van a poder votar de forma correcta, sin fraudes. eh, por lo tanto, se va a crear un padrón electoral a base de un enrolamiento general, hecho por el personal militar, que permitía que el voto sería universal, ahí está, secreto y obligatorio, universal entre comillas, porque era solamente permitido a los hombres. Eh, y bueno, el obligatorio establecía que eh, iban a ser penados si no iban a votar, que bueno, lo que ocurre actualmente, más allá de que la ley se ha reformado y ha mejorado. Eh, Después, bueno, como saben, el tipo de elección en esos tiempos era a base de un colegio electoral, no era de forma tan directa. Eh, bueno, la condición del sufragio secreto era garantizar una elección sin presiones, cosa que era algo que permitía al Partido Autónomo Nacionalista, el PAN, a mantener el poder, ya que ellos alcanzaban, llegaban a las personas a quienes los votasen. Eh, ¿Qué más? Y bueno, de estas elecciones se van a postular, eh, ¿dónde está la siguiente hoja? Acá. Eh, Va a terminar ganando, bueno, en este caso en 1916, eh, la UCR. eh, Ay, ¿dónde estoy? Vamos por la unidad ya 12, si no me equivoco, la que hablan de las presidencias radicales, sí.
Es recién, exacto, en el 1916, en la que va a asumir Irigoyen a través de esta nueva ley electoral, esta reforma electoral, va a permitir que asuma la UCR. Con Irigoyen le va a tomar, en este caso, estaría bueno también tener en conocimiento lo que fue el contexto internacional, que empieza a aparecer la guerra, la Primera Guerra Mundial. Eh, Irigoyen dentro de esto va a establecer una neutralidad dentro de lo que fue la guerra mundial. Va a haber un gran aumento de inmigración, va a empezar a aparecer la población urbana, especialmente en Buenos Aires y en Rosario, gracias a las industrias portuarias. Eh, Se va a empezar a expandir la educación primaria, los colegios nacionales. Eh, bueno, va a haber una especie de actitud de negociación por parte del Estado frente a los conflictos con los ferrocarriles, los bancarios, eh, conflictos también con los anarquistas por el uso de las fuerzas. Eh, También lo que se va a dar en ese tiempo es la reforma universitaria de 1918, que en este caso va a darse en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, que bueno, se va a empezar a establecer el principio de democracia universal y república dentro de lo que son las universidades. Aparte, las universidades todavía mantenían, en este caso la de Córdoba, eh, estaba bajo lo que era la religión otorgada por los jesuitas. Eh, eh, y bueno, ya eran, con la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, se empezaron a dar bastantes nuevas ideas de transformaciones, el tipo de mejoras. Por lo tanto, se va a lanzar el manifiesto, que bueno, que eso es lectura obligatoria, el manifiesto, eh, que bueno, va a decir que la juventud, los hombres tienen que ser libres, que esto bueno, se da tanto en México también con la Revolución Mexicana, eh, una idea de cogobierno, con la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la posibilidad de un acceso a docencia por concurso. eh, Tenía que haber un diálogo entre la universidad y la sociedad, eh, que bueno, que en este caso se va a hablar de una extensión universitaria, eh, también una autonomía y la libertad académica de elección a autoridades por la comunidad universitaria, un gobierno tripartito. Eh, de esta unidad, bueno, es bastante importante respecto a la reforma universitaria. Sé que lo más probable es que lo tomen, en este punto es lo más probable que tomen. Eh, También hay algo importante que se da durante el gobierno de Irigoyen, que es la creación de YPF, eh, el petróleo, la verdad, es algo totalmente importante. Las políticas energéticas es algo que lo toman. Eh, Dentro de lo que van a preguntar mayormente es cómo se dio durante el gobierno de Alvear y cómo sigue en el gobierno de Irigoyen, en el segundo gobierno que gana Irigoyen. Eh, ¿Qué más? De esto, eh, en el 1922, bueno, asume Alvear, eh, uno también de la UCR. eh, Se va a seguir con YPF, se va a seguir manteniendo la política energética.
eh, va a empezar a haber bastante estabilidad laboral, menos conflictos, se empieza a prohibir el trabajo infantil, se va a legalizar el trabajo de 8 horas. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, va a haber tensiones en la interna de la UCR entre los que pertenecían al grupo de Irigoyen, los personalistas, y los del grupo de Alvear, los antipersonalistas, especialmente giraba mucho en torno a la cuestión de políticas energéticas. Eh, eh, ¿Qué más? Ya después en el 28, Irigoyen asume por segunda vez. Irigoyen va a ser considerado como una figura moderna. Eh, Va a haber un poco de mejora económica hasta la crisis del 29, que bueno, como sabrán, caen los precios exportables en trigo y carnes. Eh, Después van a empezar a aparecer modelos económicos que van a impugnar al modelo de la democracia liberal, dando lugar al autoritarismo. Eh, ¿Qué más? De esta, eh, bueno, con esto de la caída de la crisis del 1929, llegamos a 1930 cuando se decide hacer el primer golpe. Music. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Se va a dar el primer golpe militar en el 30 por parte de Uriburu, eh, que en este caso tenía bastantes características, bueno, en especial con la acordada de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, que van a justificar el golpe de Estado, que no solamente el golpe de Estado que se da en el 30, sino los siguientes, eh, intentando que hay una verdad que va a justificar y legitimar ese golpe de Estado, que fueron las crisis económicas, la desorganización social, eh, entre muchas otras cosas, aparte, Respecto a la acordada, sí, ¿verdad? ¿cómo? Hola, hola. ¿Se me escucha ahí? Me Ahí está sí. dando medio mal en internet. Ahí se escucha. Respecto a la acordada, habían mencionado que era un tema transversal, que si bien estaba dentro de la unidad y el golpe de Estado del 30, eh, podía recurrirse a ese tema en una respuesta sobre, no sé, situaciones preexistentes respecto a los golpes de Estado que le siguieron, ¿no? O sea, que Sí, podíamos recurrir a eso para hablar de otros temas relacionados. sí, no, no, sí, pero Así que, o sea, por los otros golpes de Estado, o sea, como que esto, fíjense que cuando se dan los golpes de Estado siguientes, van a intentar justificarse de la misma forma que este golpe de 1930. Entonces es como que la acordada termina legitimizando aparte todos esos golpes de Estado siguientes, más allá de que en el último golpe de Estado se decide cerrar a la Corte Suprema. O sea, es una locura, la verdad, que hayan legitimado el golpe de Estado. Eh, Consulta, ¿me están escuchando ahí? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos, Sandra. Ah, bueno, bueno, porque no entendía nada, se me cortó, no se me cortó y estoy haciendo una milanesa, entonces quiero saber si molesto, perdón. Ahora corto el audio, quería saber eso. Sigamos. Me encantan estas clases. Ay, gracias. Eh, eh, Supuestamente también intenta
se intenta convalidar algo jurídicamente inadmisible en una democracia, donde dicen que van a respetar a la Constitución, o sea, el golpe de Estado va a respetar a la Constitución. La idea era intentar poner orden en el país, por la gran desocupación, el desempleo, el quiebre de los comercios y las industrias, bueno, la cantidad de protestas que había. Eh, ¿Qué más? Eh, También, bueno, una de las causas externas también, que ya se dijo, fue la crisis del 29, el ascenso del fascismo en Europa, que se consideraba que había posibilidad de que llegue a Argentina. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, las leyes obreras van a ser criticadas por las Fuerzas Armadas. Eh, ¿Qué más? Fugas. A causa de este golpe de 1930, va a establecerse de vuelta el orden conservador, especialmente lo de la generación del 80, eh, y no, se intenta restablecer el orden, se respetan los intereses de la propiedad privada de los particulares, se va a restaurar la Constitución del 53. Dentro de lo que van a hacer las Fuerzas Armadas, con el tiempo se van a separar en el orden conservador, que va a ser el de Uriburu, y después con los de los liberales, que va a ser Agustín Justo, que va a llamar a elecciones. ¿Qué más? Bueno, antes que nada, como ustedes saben, hay algo que les toman, que, bueno, pueden llegar a tomar lo que es el pacto de Roca-Ruziman. Eh, ¿Qué más? Que es una cuestión con Inglaterra. Era con Reino Unido y la compra de carne, o Exacto, sea, el acuerdo de los frigoríficos. frigoríficos, era eso, ¿no? eh, que se suponía que de Gran Bretaña iban a venir barcos que pudiesen cargar, o sea, las carnes en buen estado. Es el primer caso de corrupción que se da en Argentina, que, si no me equivoco, esto se los habrá dicho Guardia, de que hay una película, que, o sea, de todo lo que fue el pacto Roca-Ruziman, toda la discusión que se dio en el Congreso, se termina asesinando a un congresista en plena sesión, si no me equivoco. Les comentó de la película, lo más probable es que sí. Eh, que, bueno, se dan, que, Perdón que voy a hacer una consulta. No, no me comentaron esa película. ¿Me pueden comentar de qué se trata? Así después más tarde la miro y me relajo un poco. no recuerdo cómo se llama, pero No, justamente no sé si es para relajarse, creo que se llama Asesinato en el Congreso, una cosa parecida. Pero si la buscas como asesinato, pone algo así como asesinato, para lo voy a buscar yo. Pero es básicamente un intento de asesinato contra uno de los senadores del radicalismo, creo que es. exacto, Contra, ¿cómo es que se llama? Contra López. no me sale el nombre, pero sé que Asesinato en el Senado de la Nación se llama. sí, Intentaron matar a... eh, bueno, justo acá no dice. Bueno, la cuestión es que intentan asesinar a un senador, el disparo se desvía y matan a otro, que era uno de los de la bancada de... que el senador que intentaban asesinar había hecho varias investigaciones,
respecto a lo que fue esto del pacto Roca-Russiman, eh, que, bueno, eh, Acá, perdón, Lisandro de la Torre es el que hace la investigación y al que intentan asesinar, y cuando se desvía el disparo matan a Enzo Bordavere. Bordavere, exacto. no sé cómo se pronuncia. Eh, qué bueno. Fue esto el primero, bueno, el primer caso de corrupción es bastante, bueno, para mí se me hizo bastante complicado entenderlo, la verdad. Eh, que es un ida y vuelta entre, eh, que no sé, por ejemplo, a ver, esto la verdad que es más difícil, esto lo del pacto Roca-Russiman, pero bueno, se entiende como que fue el primer caso de corrupción por el tema de los frigoríficos, la idea de la industrialización, eh, que bueno, se da todo por la crisis del 1929. eh, La voy a ver porque me está gustando todo lo que están diciendo, ¿eh? yo sé que Guardia la recomienda mucho, yo nunca la he visto, sé que tiene sus buenos años, pero nunca, no la he visto. Yo la enganché una vez un pedacito hace un par de años, creo que fue en la pandemia, que la pasaban por no, Retro es el canal. Ay, sí. Eh, y nada, me puse a verla, en ese momento ni sabía de qué se trataba, pero es una película clásica del cine argentino de hace 40 años, pero está muy buena. Por lo menos la ambientación es muy buena. Esa y otra que habían recomendado, no me acuerdo el nombre del profesor, es Quebracho, que hablaba sobre la organización sindical, sobre la ley de ciudadanía. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahí ya empezamos a ver un poquito lo que fue la restauración conservadora, que se da en 1930. Eh, Va a empezar a aparecer la figura de, de Perón dentro de... en sí, o sea, la figura de Perón se va a empezar a aparecer en el segundo golpe. Chicos, voy a interrumpir de nuevo. Perón, ¿les parecía buena persona? Leí tanto de Perón y les quiero consultar ahora que no están los profesores, ¿qué opinan si Perón era buena persona o no era buena persona? Acá en Mar del Plata, yo que no soy de acá, yo estaba en un hostel ahí cerca de la Facu y un loco dijo, un chico que estaba estudiando humanidades, Perón es un HDP, por no decir toda la palabra. Pero ¿qué opinan ustedes? eh, yo, Mirá, yo tratando de resumir, porque justamente el peronismo creo que es el fenómeno politológico más importante de la historia argentina y el más extenso. O y sea, si tenemos en cuenta que tanto Néstor como Menem y Moreno son todos peronistas, creo que es muy difícil hablar sobre peronismo. Si hablas sobre Perón, tenés que centrarte en qué gobierno, porque el primer peronismo para mí fue uno de los mejores gobiernos con la mayor conquista de derechos, pero el tercer mandato peronista fue como, no sé, Toy Story 4, era como, tendría que haber terminado antes y la quisieron alargar, ¿me entendés? Es exacto. como que hay, Eh, bueno, esto también lo ven un poco más adelante, cuando vuelve Perón en la última, que se da la masacre de Ezeiza. Ustedes tienen dos lados peronistas, tienen el sindical, que es el peronismo original, entre comillas, después tienen los otros, que son de extrema, eh, que bueno, que se da todo el desastre, la verdad. Pero sí, yo concuerdo mucho con Tadeo de que el primer peronismo es el primer gobierno, es el mejor de todos, aparte ni hablar de que la constitución, la reforma que hace, es bastante interesante, bastante buena, más allá de que no es constitucional, entre comillas. Se reconocen un montón de derechos, el 14 bis, el más importante de todos, que aún así lo mantienen durante los gobiernos militares siguientes, que se suponía que tenían que empezar a desperonizar, si no me equivoco. Y
Pero sí, y la verdad que en la historia siempre hay un montón de versiones de lo que ocurre. Tal vez era como lo vivió cada uno en ese tiempo, creo yo. Eh, bueno, eh, eh, Gracias por sus respuestas. no pasa nada. Igual acá se ven miles de puntos de vista, incluso en la facultad hay un montón de cosas, se ven muchísimo. Bueno, en el primer peronismo lo que sí les va a servir un montón es la lectura de Catarusa, que explica mucho, 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 la verdad que sirve muchísimo. Eh, bueno, va a empezar la industrialización por sustitución de importaciones, se van a generar eh, una nueva situación con los trabajadores, se empieza a ver reactivación laboral, cosa que durante los golpes de Estado anteriores venía bastante abajo. En este caso, el peronismo va a establecer como su base social lo que es el trabajador. Eh, ¿Qué más? Bueno, el peronismo en este primer gobierno va a tener un apoyo bastante sólido, más allá de que va a haber un sector opositor eh, que va a estar bastante fuerte, pero va a ser bastante difícil reemplazar el peronismo, que bueno, que por eso se da los golpes de Estado. Se van a establecer los planes quinquenales, se va a crear el Instituto Argentino para el Intercambio, que bueno, ya empieza a aparecer la figura del Estado benefactor, que es la intervención del, del Estado en el comercio exterior, que va a defender a las industrias locales. Se va a nacionalizar el gas, la energía y los ferrocarriles en el 48. Eh, bueno, se va a aparecer bastante política respecto a los trabajadores, va a aparecer la figura de Eva Perón, eh, que va a estar más asociada a los sectores populares y en el trabajo de las fundaciones. Eh, Durante el trabajo de Perón de Eva Perón van a hacer un montón de cambios. Eh, bueno, en este caso la reforma a la ley electoral, que se va a consagrar el voto femenino. Ahí ya podemos empezar a hablar de un voto universal. eh, y tiempo después se va a dar la Constitución de 1949, que es la más cercana a lo que llamaríamos a un constitucionalismo social. Se va a cambiar el preámbulo, se van a reargumentar los artículos, no se van a reducir los derechos del trabajador, va a establecer la reelección constitucional. Eh, ¿Qué más? Eh, pero a pesar de todo, no aparece el derecho a huelga en esta constitución. Ya, Perdón, sí, una consulta con respecto a la postulación en la tercera posición. En este caso no sé si tiene que ver con la lectura que se mantenía con los conflictos externos o si tiene que ver con algo de la política en sí. ¿me podrías repreguntar? Porque no entendí bien. El tema de la postulación en la tercera posición, ¿con qué la tendríamos que, con qué tendría que ver exactamente? Porque yo la mezclo con el tema del conflicto externo, con cómo nos materíamos nosotros en ese sentido. Es más o menos, o sea, como vos decís, la tercera posición surge en el conflicto de lo que es eh, Estados Unidos, o sea, el capitalismo y el comunismo se enfrentaba, digamos, la integración que Perón quería hacer de los sectores trabajadores y la lucha de la clase oligárquica de Argentina. Entonces se cuestionaba si Perón era de derecha, si era de izquierda, si era capitalista, si era comunista,
y el tipo presentó la idea de una tercera posición y decía, creo que hay un discurso que él dice, ni capitalista ni comunista, tercera posición, como identificándose ajeno a esa discusión y que él lo que busca hacer es integrar a los trabajadores, pero desde una reestructuración del sistema a partir del Estado, es decir, agrupar los sindicatos al Estado y a partir de eso reestructurar todo el mercado laboral, o sea, todas las condiciones de los trabajadores. Exacto. No sé si se entendió eso. Genial. Sí, 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 muchas gracias. No había Es más, después cuando Perón asume, los estudios que se hacen después sobre los orígenes del peronismo demuestran que Perón cooptó a los sindicatos para justamente evitar la llegada del comunismo a la Argentina. O sea, cuando dicen que Perón era de izquierda, el principal argumento es ese, el tipo justamente le dio tanto poder a los sindicatos para evitar el surgimiento de los grupos anarquistas, sindicalistas, pero tampoco irse hacia el otro extremo. Por eso se lo discute tanto, que se peleó con Estados Unidos y con no me acuerdo el nombre del embajador estadounidense. Pero bueno, eso ya creo que es más adelante también. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Bueno, también en el primer gobierno, a ver qué más podemos sacar de la reforma. A ver, ¿qué más? Bueno, de la reforma, bueno, hay algo que sí tiene importancia, eh, que el Estado iba a establecer que tanto los minerales, las cadenas de agua, los yacimientos petrolíferos de carbón o de gas, y toda fuente natural energética es de propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, que los servicios públicos pertenecen al Estado y no pueden ser enajenados. ¿Qué más? Se establece como voto directo la posibilidad de una elección directa a los diputados, senadores, presidentes y vicepresidentes. Eh, bueno, también la reelección de presidente con un mandato de 6 años. Se, se elimina el tope de ministerios, hay posibilidad de agregar nuevos ministerios, sacar ministerios. Eh, y ya después tenemos eh, sí, la tercera posición en Guerra Fría, que es eh, con la segunda, a lo que vos preguntabas, Marty, de la tercera posición, eso se da en la segunda presidencia. Exactamente, eso ya se da en la segunda presidencia. Eh, ¿Qué más? Bueno, se da el golpe de Estado en el 55 con Aramburu, y se va a llamar también una reforma constitucional, que bueno, se va a derogar la Constitución del 49, estableciéndola como que fue inconstitucional. Se mantiene aún así el artículo 14 bis, que es el de los derechos del trabajador y de la seguridad social. Eh, bueno, a ver, ya esto, lo que sí, bueno, eh, en el 55 se da el golpe de Estado, pero en el 52 eh, se permite, con, disculpen, con la reforma del 49, esto permite la reelección de Perón, que la reelección va a estar llevada adelante por todos los sindicalistas. eh, Qué bueno que también se promueve a Vita como vicepresidenta. Eh, ¿Qué más? Va a haber un intento de golpe de Estado en el 51. Eh, ¿Qué más? Ya en el 52 asume la segunda presidencia de Perón. Ya fallece Evita en aquel momento.
la situación económica se va a volver bastante complicada. Ya los planes de estabilidad no van a lograr descender la inflación. Eh, el plan quinquenal va a estar especializado más en la industrialización pesada, en los sectores básicos, va a intentar buscar capitales extranjeros. eh, Va a empezar a aparecer a la figura del peronismo en las instituciones estatales. eh, que bueno, a lo que decía Sandra, estas cosas también, como la aparición de la doctrina nacional, que bueno, creo que esto también lo hablaron en las clases, que cómo se presentaba el peronismo dentro de la sociedad, la figura de Perón. Eh, Sé que no me olvido nada más de esto de acá. Eh, ¿Qué opinan de Evita? Consulta, porque leí mucho sobre Perón y sobre Menem, pero hay dos cosas que me marcaron mucho, fueron cuando se armó el saqueo y tiraban los caballos de más de 350 kilos sobre las abuelas, y otra parte Evita, como que me sacaron muchas lágrimas. Y lo hablé con la profesora en el foro y también en forma así personal, ¿viste? Cuando le mandás un mail, me respondió y estuvimos charlando, porque me gustaría también saber qué opinan ustedes de Evita. ¿Perón es Perón por Evita o es solo o es una gran compañía? ¿Cómo fue para ustedes? Gracias. eh, yo creo que, ojo, Evita y fue una gran figura que